Buenas noches y muchas gracias por la invitación para compartir miradas sobre esto tan crítico que por primera vez el turismo, desde que existe como tal, está viviendo, ¿no? Bueno, entonces metámonos en tema. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes desde la facultad, Rodrigo? Y el diagnóstico es un poco complejo y también largo. Me parece que cualquier diagnóstico o cualquier mirada profunda debería empezar replanteándonos que lo que está pasando ahora, que como decía, nunca ha sucedido en la historia del turismo moderno, como lo conocemos en la actualidad, como una fuerza movilizadora de personas en todo el planeta, eh, sin duda es una gigantesca crisis de las movilidades, ¿no? De lo que de alguna manera impulsó al turismo a tener esa fuerza planetaria y que hoy en día está en jaque porque las pandemias, las enfermedades de las pandemias, hoy viajan en avión. Mm, Ustedes habrán escuchado esto que la peste negra en el siglo XII tardó aproximadamente 4 años desde China hasta llegar a Europa y ahora, bueno, esto se produjo en cuestión de semanas. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que, como vos decías, es la actividad más damnificada, la que primero se inmovilizó y también la que tardará más en reactivarse, ¿sí? Pero un poco a contramano o balanceando esa cuestión crítica, también es cierto que, que todo lo que se veda o se prohíbe se desea y que el turismo venía consolidándose a nivel mundial y también en nuestro país con una fuerza arrasadora en términos de las necesidades de la gente de seguir moviéndose. Entonces me parece que una vez que haya un escenario propicio para salir del encierro, que yo creo que va a ser definitivamente una vacuna eficaz y extendida globalmente, el turismo va a potenciar y va a, inclusive creo que va a levantar la curva de tendencia que venía teniendo. Entre 2007 y 2017 en todo el mundo, más que se duplicaron la cantidad de viajes por motivos de turismo. Se pasó de 800 millones de desplazamientos turísticos a 1.500, perdón, a 1.400. Y esto significó un cambio de escenario completo y complejo, con aristas positivas y negativas, que este año, en 6 meses, ha visto caer su telón de manera dramática. Sin duda el turismo que vamos a volver a tener, porque lo vamos a volver a tener, va a ser un turismo muy distinto, que bueno, si quieren luego podemos ir compartiendo qué pensamos nosotros de por dónde va a ir. A nivel país, a mí me parece que es un fenómeno transversal que está afectando a todos los prestadores de servicios, a todos los actores, nos gusta decir mejor. Eh, la temporada invernal en los destinos invernales está perdida, hay que poder asumirlo. Y la otra cosa que empieza a jugar digamos, como última parte de un gran diagnóstico, es que se une un hecho que tiene que ver con la imprevisibilidad y con los escenarios cambiantes. Pensando en el desarrollo o en trabajar en algunas alternativas como áreas seguras, corredores seguros, destinos emergentes, condiciones sanitarias para un turismo de verano, uno de verdad no sabe si puede haber rebrotes en noviembre, en diciembre, y todo el trabajo puede venirse abajo como un castillo de naipes. Así que parate total, imprevisibilidad y también búsqueda de destinos seguros, lejanos y emergentes son algunos de los aspectos que asoman como aristas más destacadas en la parte final del diagnóstico. A nosotros nos preocupa mucho la situación que hoy están viviendo colegas, fundamentalmente en empresas de viajes de turismo, también en hoteles, pero también guías de turismo y transportistas, que forman parte de este espectro de autoconvocados que han visto cerrar su actividad con facturación cero desde unos días antes incluso de la ASPO, allá por el 20 de marzo. Bien, Rodrigo, avancemos un poquito sobre la situación actual. ¿Qué es lo que ven ustedes?
A nivel, bueno, nosotros creemos que hay que poder prestar atención, me parece que la mirada tiene que tener como distintos niveles, ¿no? Hay que poder prestar atención a lo que están haciendo aquellos países donde hay alguna reactivación cierta, si no del turismo, de lo que nosotros llamamos la hibridación entre el turismo y las formas residenciales. El turismo de cercanía va a incluir también que los otrora no turistas, sino recreacionistas hagan turismo en sus propias ciudades o áreas cercanas. Pero en países donde se está reactivando el consumo de actividades de tiempo libre, empiezan a haber algunas cuestiones a las que hay que prestar la atención. Por ejemplo, los corredores seguros para traslado de turistas fundamentalmente alemanes, holandeses, nórdicos, hacia zonas del Mediterráneo, sobre todo español. Por otro lado, o acompañando ese primer punto, creo que vamos a tener que empezar a aprender a convivir con la pandemia. Me parece que las medidas en ese sentido de una cuarentena no más flexible, pero sí con cierta permisividad anunciada la semana pasada, apuntan a ese sentido porque las actividades económicas, bueno, de alguna manera son soporte en muchos casos, y en el turismo funciona así, de las comunidades locales. Con una mirada un poco más nacional, ayer me hacían una entrevista y yo contaba que el panorama es complejo porque el turismo significa un mosaico de distintas actividades y situaciones. Claro. Si nosotros tomamos, por ejemplo, las agencias de viaje, esto que pasó con la pandemia viene a golpearlas más duramente, y tal vez es un golpe de gracia, porque las agencias venían teniendo desde hace un año y medio o dos golpes o masazos a partir de las sucesivas devaluaciones y después del impuesto país, que vio cercenada de manera, digamos, importante y cercano a, y por eso la pandemia es un golpe de efecto, la actividad fundamentalmente del turismo emisivo. Se había reactivado el turismo receptivo, no todavía para balancear la balanza de pagos, donde el emisivo todavía sigue siendo dominante, quiere decir más gente que sale del país que la que llega, en cantidad de turistas que salen y también en cantidad de gasto turístico, ¿no? Pero se había incentivado notoriamente el turismo interno y íbamos hacia un escenario de turismo invernal y también estival la próxima temporada, con una fuerte predominancia del turismo interno. Todo eso se cayó. Hay que empezar a barajar y dar de vuelta. Y lo último que vemos hoy es la necesidad de actuar rápido en una ley de emergencia turística nacional para el sector. Creo que esto es una postura que hemos tenido no solo con nuestra facultad, sino con DET, que es la asociación que reúne a más de 17 universidades públicas que en todo el país se dedican a la enseñanza y a la investigación del turismo. El día jueves sacamos un comunicado manifestando la necesidad de una ley nacional de emergencia económica para el sector, atendiendo la grave situación, y también que el turismo siempre es referido como uno de estos sectores que no solo propician contactos entre los pueblos, sino que son verdaderos contribuyentes al PBI de las naciones. El turismo es el séptimo complejo exportador de nuestro país. Y pocas veces ha recibido, y también, hay que decirlo, ha pedido situaciones de declaración de emergencia. Creemos que es la única salida, al menos para el corto plazo, para intentar que muchas empresas no dejen de existir en este barajar y dar de vuelta. Rodrigo, ¿tienen un diagnóstico de las pérdidas durante este primer semestre? Es difícil porque el panorama, digamos, porque los actores son complejos y muchos, pero hay un dato que cuando me preguntan esto me gusta compartirlo, y que fue brindado por la Asociación de Agentes de Viajes y Turismo del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, que dice que hay más de 200 empresas de viaje en el Alto Valle, en todo el conglomerado del Alto Valle, desde Regina hasta Cenillosa, que dan trabajo a más de 400 familias, que significan ingresos por los que viven 400 familias. Si a eso le sumamos lo que pasa con la hotelería y el transporte y con los servicios conexos, bueno, la tan mentada
multiplicación tanto de ingresos como de trabajos que generaba el sector se ha caído y está en cero. Y lo más importante que me parece destacar es que tampoco hay perspectivas ciertas de cuándo puede volver cierta normalidad. Y esta es una característica distinguible del sector servicios, porque buena parte de los comercios, de alguna manera u otra, han comenzado con la reactivación de sus circuitos económicos. Esto no pasa con el turismo, sin perspectivas reales de tener una idea, aunque sea somera, de cuándo puede comenzar a reactivarse. ¿Crees en esta idea, en este esquema de turismo por microrregiones que está armando el gobierno de la provincia de Neuquén? A mí me pareció muy interesante lo que se trabajó desde el gobierno de Neuquén y desde el Ministerio de Turismo para pensar en microrregiones. Me parece que es la primera respuesta. ¿Por qué? Neuquén piensa en microrregiones a partir de departamentos o de las microrregiones turísticas que en algunos casos y en otros no coinciden más o menos con los departamentos jurisdiccionales políticos y en otros con el mapa turístico, digamos, ¿no? Lo que se viene, si podemos entender algo de lo que se viene, o la única certeza respecto de lo que se viene, es un primer ciclo de reactivación dominado por el turismo de cercanías. Yo veo tres vectores, que un poco los conté antes: turismo de cercanías, turismos seguros y también destinos emergentes, que un poco reúne estas dos características, ¿no? Son aquellos destinos con algún potencial de actividades y sobre todo experiencias, pero que hoy no están posicionados en los mercados y tampoco en la mentalidad del turista actual, consumidor potencial. No figuran en los mercados como una oferta concreta. Me parece que eso es lo que se viene. Argentina había tenido un desarrollo inteligente de destinos emergentes hasta 2016 aproximadamente, 2015, 2016. Después los programas nacionales sobre ese tema murieron, quedaron en el olvido. Y a mí me parece que lo que hace Neuquén es inteligente porque es comenzar prestándole atención a la circulación económica que a partir de ese nuevo turismo de cercanías, y yo subrayo la cuestión de que se nos va a empezar a desdibujar la palabra turístico, refiriendo a eso que hace referencia a grandes desplazamientos, sino que vamos a empezar a ser turistas, redescubriendo los paisajes cercanos, las culturas con las que convivimos, las experiencias recreativas que tienen que ver con modos de vida diferentes aún en nuestras propias localidades. Claro, como me preguntaron en otra entrevista, eso no va a asegurar que, por ejemplo, los turistas de Junín de los Andes vayan a llenar los hoteles de San Martín, ni que puedan hacer temporada los centros de esquí, y no. De alguna manera va a permitir una puerta para alguna reactivación de cierta parte del turismo relacionado con los servicios y con el consumo de experiencias recreativas en las cercanías. Claramente es una primera parte, pero a mí me parece muy acertada desde la visión territorial de las oportunidades turísticas de la provincia, y creo que sería un modelo interesante, no sé si para imitar, pero sí para prestar atención a ver si se puede replicar en otras partes de la geografía turística de nuestro país. Rodrigo, los gastronómicos entienden que recuperarse de este azote histórico, como decías vos al principio de esta charla, les va a demandar por lo menos 2 años. ¿Vos coincidís con esto? Sí. Al principio de la pandemia, nosotros como facultad pudimos tener la oportunidad de hacer 2 foros sectoriales, uno con empresas de viajes, digamos, tomando casos y también hablando con las asociaciones neuquinas y regionales, y otro con hoteleros. Allá por abril, mayo, el horizonte era de 1 año y medio. Claro. Después comenzamos a hablar de 2 años y ahora se habla de hasta 2 años y medio. Yo creo que va a costar mucho tiempo recuperarse y que van a haber algunos, lamentablemente, más perdedores que otros. Lo podría poner en tono positivo y decir, va a haber algunos más ganadores, pero la actividad de los hoteles va a estar en jaque. Y los hoteles significan, en la mayoría de los casos, inversiones de riesgo y también mucho personal
con dificultades para seguir pagando sueldos, ¿sí? Los restaurantes, en mi mirada, pueden incluirse dentro de ese nuevo consumo que va a significar ese turismo de cercanías o ese flujo de reactivación económica a partir de las microrregiones. No para reactivar inmediatamente los emprendimientos, pero al menos para mantenerlos abiertos, funcionando, cubriendo costos y comenzando a incentivar ese flujo económico. De verdad que las agencias de viajes emisivas y fundamentalmente los hoteles y muchos de los servicios conexos como los guías de turismo hoy no pueden ver esa perspectiva. Rodrigo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por darnos el lugar como facultad para transmitir lo que pensamos y a disposición. Gracias, muy amable.